algo que a lo que Dios nos está llamando urgentemente a tener conciencia, y es el hecho de entender que Dios espera que nosotros, como hijos redimidos por la sangre de Cristo Jesús, hagamos diferencia. Porque hay una diferencia bien clara entre los salvos y los no salvos. Algo que Dios espera de nosotros y que al final de cuentas es para nuestro bien, para nuestro propio beneficio. Ni siquiera le hacemos un favor a Dios, es a nosotros mismos. Y es en el Evangelio de Mateo capítulo 6, un versículo conocido por todos los cristianos. Se repite de memoria constantemente, aunque vivirlo es otra cosa. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice: y todas estas cosas serán añadidas. Es interesante, mis hermanos, cómo podemos hacer una diferencia. O sea, algo que puedan ver las demás personas en nosotros, que les haga saber, aún sin palabras, que les haga saber que nosotros somos hijos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Algo que les haga saber que usted y yo hemos sido adoptados como hijos por el Padre, que somos cristianos. Y el Señor Jesús lo enseña claramente acá. Vamos a leer unos versículos antes. El contexto dice en el versículo 31. Señor Jesús dice: no se afanen pues diciendo qué comerán o qué beberán o qué vestirán. En otras palabras, el Señor Jesús dice, o es su voluntad, porque es una orden: no se afanen. O sea, no pongan su corazón en el vestido, en la comida, en la bebida, lo ponen acá. Pero en otras palabras es: no pongan su corazón en las cosas de este mundo, en las cosas naturales. O sea, que nuestro corazón y nuestra vida no se vaya solamente en estar pensando en el vestido, en la comida, en las cosas naturales. Porque luego dice en el versículo 32: porque los gentiles buscan no una, sino todas estas cosas, dice. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. O sea, póngale atención a cómo Jesús habla. Dice: miren, los gentiles, o sea, los que no son cristianos, se caracterizan porque se enfocan su vida a estar buscando, a estar pensando, a tener como prioridad el hecho de qué van a vestir, cómo van a vestir, qué van a comer, en las cosas naturales. O sea, un no cristiano se caracteriza por eso. Pero Jesús dice que en el caso de nosotros, que no estamos huérfanos porque tenemos un Padre Celestial. Jesús dice: pero ustedes ahora tienen un Padre que conoce, que sabe de qué cosas tienen necesidad. Mire, no hay nada que tú y yo necesitemos que el Padre no sepa que lo necesitamos. Lo que pasa es que nuestra enfermiza percepción de la realidad, por nuestra ceguera espiritual, es que hay cosas que pensamos que las necesitamos cuando realmente no las necesitamos. Hay muchas cosas que nuestro corazón enfermizo, y por influencia también satánica, demoníaca, porque el diablo es el que nos trata de convencer que tenemos necesidad de esto otro, cuando hay cosas que no necesitamos realmente. Es que esto es crucial, mire.
Jesús dice, miren, los gentiles, la gente sin Dios está preocupada por esas cosas. ¿Por qué? Porque un cristiano se tiene que caracterizar por hacer lo que Jesús dice en el versículo 33: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces, si hacemos eso, todo lo que usted y yo necesitemos, el Padre, que sabe qué cosas necesitamos, tenga por seguro, Jesús lo promete, el Padre nos va a suplir lo que necesitamos. No nos va a faltar, nos va a sobrar. Porque Él no solo quiere bendecirnos, no solo quiere suplir nuestras necesidades, Él nos quiere dar mucho más, y nos da mucho más de lo que necesitamos para que nosotros también podamos ayudar, ser un canal de Él para ayudar a los necesitados. Pero debemos de entender qué nos caracteriza, qué es lo que va a marcar la diferencia entre un cristiano y un no cristiano, mis hermanos, es cuál es el enfoque de cada uno. Usted y yo debemos de caracterizarnos por buscar el reino de Dios. Eso implica muchas cosas. Expliqué algo de eso en el primer servicio, pero ahora quiero decirle así concretamente que esto lo podemos resumir en que un gentil vive para la gente, para sí mismo y para la gente. Por eso es que se está pensando en el vestido, está pensando cómo lo van a ver los demás. Sí, es por la ropa que va a sentir su valía, o por lo que come, o por lo que tiene. Pero un cristiano se va a caracterizar porque va a estar viviendo para Cristo, no para la gente, va a vivir para Cristo. Y el que vive para Cristo, el que vive para Dios, mire, lleva una vida más sencilla. Y una vida más sencilla es una vida que trae menos problemas. No sé si me estoy dando a entender con esto. Mire, tenemos tantos problemas y tantos sufrimientos sin darnos cuenta, por estar viviendo para la gente, para los ojos de la gente, para agradar a la gente, para demostrarles que somos alguien. Y es por eso que si vemos a alguien que tiene alguna cosa nueva, o el vecino tiene algo nuevo, nosotros también queremos tenerlo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo como que fuéramos gentiles, cuando la realidad es que tenemos que vivir para el Señor, vestirnos para Él. Y Él no es exigente con nosotros en ese sentido. Él tiene una vestidura mucho más valiosa para nosotros. Es las vestiduras de su gloria, de su luz. Para Dios, mire, en el mundo espiritual no valemos por la finura de ropa que tengamos, o el tipo de comida con el que nos alimentemos. Para Dios lo que vale es qué tipo de alimento se nos apetece más y qué tipo de vestidura espiritual tenemos. Pero hay que ser entendidos. Jesús dice, miren, los gentiles buscan esas cosas, pero ustedes tienen que buscar lo eterno, una vestidura eterna. ¿Estamos? Hay que entenderlo, porque eso nos va a librar de muchos afanes. Por eso es que Él dice, no se afanen. No se afanen, no se preocupen por qué han de vestir, qué van a comer. Si el Padre sabe que tiene necesidad de vestido, sabe que tiene necesidad de alimento. En otra parte Jesús dijo, miren, hablándole a nosotros de padres, dice, si ustedes siendo malos, nos dice, les gusta darle buenas cosas a sus hijos, si sus hijos les piden un pan, no le van a dar una piedra. Y Jesús en ese contexto dijo, ¿cuánto más vuestro Padre le dará buenas cosas? Entonces, mis hermanos, ¿queremos estar listos para el arrebatamiento? ¿Queremos hacer progreso espiritual, estar preparados para el encuentro con Jesús? Tenemos que tomar la decisión. ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? ¿Lo natural? Porque mire, se llega al extremo de que hay hijos de Dios, pueblo de Dios, cristianos, que se sienten frustrados, decepcionados porque no tienen una casa propia, como que si vas a estar eternamente en esta tierra.
Mira a Abraham con toda la riqueza que tuvo. Nunca se hizo una mansión, nunca se hizo una casa, vivió en tiendas. ¿Por qué? Porque él siempre se consideró un extranjero, un peregrino en esta tierra. Abraham dijo: yo estoy de paso, yo no voy a perder tiempo en asuntos de esta tierra. Abraham buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Buscaba la nueva Jerusalén. ¿Qué diferencia a los ministros de este tiempo? Y yo no te voy a adorar la píldora. Dios me guarde y me libre. Si tu enfoque está en la prosperidad material, te vas a llevar una gran sorpresa. Porque tal vez aquí te pueden llamar rico, hasta prosperado, tiene demasiado. Sí, pero en el cielo te ven como un pobre, desnudo y desventurado. Porque lo único que nos vamos a llevar es la riqueza espiritual. Como dice en Colosenses, acompáñenme Colosenses para que no diga que no leímos mucho la palabra hoy. En Colosenses capítulo 2, y con esto concluyo hoy, porque ya el Señor nos dio la administración, la sanidad que necesitamos. Si tú no la sentiste, espérate, ahí vas a dar testimonio después. ¿Estamos? En Colosenses 2 dice, versículo 1: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes, dice el apóstol Pablo, a los de Colosa y a nosotros, y por los que están en la Odisea. Qué interesante esto, creo que se me va a alargar otro poquito. Es que mire, pues le dice Pablo a los cristianos de la iglesia de Colosenses, de Colosa, y a los de la Odisea. Qué interesante eso, porque dice: y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahí estamos nosotros. Ahora, ¿qué tipo de lucha tenía Pablo en su oración, en su corazón, en su mente? ¿Qué era lo que él anhelaba de ellos y de todos nosotros? El versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta, diga conmigo, hasta, o sea, es una meta, hasta alcanzar, ¿cuántas? Todas las riquezas materiales. No, ¿qué dice allí? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿cuántos? Todos los tesoros de la sabiduría y entendimiento. ¿Sabía? El apóstol Pablo, como ministro, como un verdadero apóstol, dice: mire, yo sostengo gran lucha por ustedes. Y era una lucha que él sostenía en oración. Una gran lucha que sostengo por ustedes. Y Pablo, ¿para qué? Para que sean consolados sus corazones en amor. Pero ¿qué quieres, Pablo? Que Dios nos dé, que ustedes sean llenos. ¿Cómo dice ahí? Regréseme el versículo. Para que ustedes alcancen no un poco, sino todas las riquezas. Pero ¿qué tipo de riquezas? De pleno entendimiento, porque eso permanece eternamente. De pleno entendimiento de los misterios, de los secretos de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, todas las riquezas de sabiduría y conocimiento. Ahora, es interesante que en el versículo 1, regrese por favor al versículo 1, dice que él sostiene gran lucha, dice, por ustedes y por los que están en la Odisea. ¿Por qué Pablo menciona a la iglesia de la Odisea aquí? Porque la iglesia de la Odisea era la que se enfocaba en la prosperidad material. Por eso es que cuando Jesús se le aparece al apóstol Juan en la revelación del Apocalipsis y le dice, y le da el mensaje, que le dice a Juan: escribe el mensaje para la iglesia de la Odisea. Leamos lo que dice de la iglesia de la Odisea. Y hoy sí, con esto termino la primera parte. Iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis. Es que esto es interesante. ¿Estamos listos? Versículo 14 dice, le dice el Señor Jesús, porque es el Señor Jesús hablando con el apóstol Juan, le dice:
Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vea el mensaje que envía a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de este tiempo. Le cuento, estamos en la última dispensación de la iglesia de la Odisea. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. En otras palabras, ni te gustan los valles, mire, estás con un pie adentro y otro pie afuera, en el sentido no de que no es salvo, sino de que no busca la soberanía de Dios. Esto es otro tema, le voy a enseñar los miércoles. Pero dice: no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, ojalá estuvieras en un valle de sombra de muerte o en un lugar de fuego. Dice: pero por cuanto eres tibio. Le está hablando a cristianos. Ya conmigo, le está hablando a cristianos. Dile a que está a la par: le está hablando a nosotros. No lo dije bien. Nos está hablando. Es que vea, pues no es para los gentiles. Este mensaje es para una iglesia. Y le dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y usted, mire, si va a vomitar algo es porque ya ese algo ha estado adentro. Le está hablando a una iglesia. ¿Y qué más le dice? Ahora, ¿por qué lo va a vomitar? ¿Por qué lo va a desechar del reino? ¿Por qué? No estoy diciendo que se va a ir al infierno, es del reino, porque ya expliqué que una cosa es ser salvo y otra cosa es el reino de Dios. ¿Por qué lo va a desechar? Porque eso significa vomitar, desechar, alejar, apartar. ¿Por qué? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Vean lo que tengo, vean lo que he logrado. Escuché a alguien decir, lamentablemente su ministro decir: la herencia que Jehová nos ha dado es la prosperidad material. Mire, no me quité el zapato porque no quería quebrar mi tele. Es que eso es una herejía. Es una herejía. Se lo puedo probar con la palabra. Cristo venir a morir en la cruz del Calvario para que seamos ricos materialmente, nada más. Pero si el diablo también enriquece materialmente, pero no te pueden llenar de riquezas espirituales de pleno entendimiento. Entonces Jesús dice: tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que tú dices. Eso es lo que tú piensas. De eso es lo que tú te ufanas. ¿Dije bien esa palabra? Pero entonces Jesús le dice: pero yo te voy a decir cómo te vemos de ahí arriba. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, en el sentido de no tener las vestiduras espirituales que Dios quiere darnos como herencia. Entonces, mis hermanos, debemos de tomar la decisión. ¿Qué va a ser la prioridad de nuestra vida? Buscar el reino de Dios y su justicia, buscar vivir para Dios, existir para Dios. ¿Está escuchando? Y vivir para Él, o existir y vivir para las cosas naturales. La insensatez nos lleva a buscar las cosas naturales y desgastarnos en esta tierra buscando lo material. Y lo duro va a ser el día que nos vayamos de esta tierra, encontrarnos con una pobreza espiritual terrible. Entonces seamos sabios, aprovechemos el tiempo para que alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento en los secretos del Padre y de Cristo. Que seamos nosotros enriquecidos, pero con los tesoros de sabiduría y de conocimiento y de su carácter y de su naturaleza divina, porque eso permanece para siempre. ¿Cuántos quieren eso? Démosle gloria a Dios. Y ponte de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por hablarnos. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por enfocarnos, Padre. Espíritu Santo, gracias por enfocarnos. Espíritu Santo y Señor nuestro, gracias por amonestarnos.
Gracias, Señor Dios, porque nos pones claridad de tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de buscar y de obtener la dimensión de vida de tu reino. Padre, gracias porque nos sigues dando oportunidad. Gracias porque cambian los tiempos, nos das nuevas oportunidades. Y gracias porque restauras, reparas todo lo que ha pasado en nuestra vida. Padre, gracias, Padre eterno. No lo merecemos por nosotros mismos, es por los méritos de Cristo, Padre. Pero gracias te damos, porque tu voluntad es que seamos enriquecidos con todas las riquezas de sabiduría, de conocimiento, de los misterios de tu reino, de los misterios, de los secretos tuyos, Padre, y de Cristo. Padre, gracias te damos. Señor, ayúdanos a vivir como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, Padre, que nos queda en esta tierra, a cada uno de nosotros. Padre, que el tiempo que nos queda en esta tierra, Padre, ayúdanos a que alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento. Que no nos vayamos vacíos de ello, Padre. Padre, ayúdanos a enfocarnos, a atesorar y atesorar las verdaderas riquezas, las que permanecen para siempre. Padre, danos ojos para ver las riquezas que tienes para nosotros, las riquezas de tu gloria, como se nos habla en el libro de Efesios. Las riquezas de tu gloria que quieres darnos como herencia, Padre. Ayúdanos a ser sabios. Señor, danos sabiduría divina. Que nos diferenciemos, Padre, en este mundo. Padre, que seamos conocidos por estar consagrados, dedicados a buscar primeramente tu reino y tu justicia. A caracterizarnos por no estar afanados por la comida, por el vestido y por todas las cosas naturales. Ayúdanos, Señor Dios Santo, a marcar esa diferencia, a poder dar testimonio de quién es nuestro tesoro, porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Señor, ayúdanos a dar testimonio con un estilo de vida que evidencie que nuestro tesoro eres tú, Señor nuestro y Padre nuestro, y que estamos dispuestos a alcanzar la dimensión de vida, el pensamiento y la convicción de que a quien tenemos en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseamos en esta tierra. Padre, ayúdanos a llegar a esa dimensión espiritual donde no deseamos nada de esta tierra, sino todo lo que deseamos seas tú, Señor nuestro, para siempre. Eso es lo más sabio. Padre, gracias te damos por hablarnos. Gracias, Padre. Vamos a adorar, vamos a adorar. Levantemos nuestras manos y vamos a adorar.